El huracán Ian se degrada a categoría 3 después de haber tocado tierra en el suroeste de Florida como una tormenta de categoría 4. Calificada como una de las más poderosas registradas en Estados Unidos, Ian ha dejado sin electricidad a más de 1,5 millones de hogares en el estado. Más de 2 millones de personas recibieron órdenes de evacuación. Tal como se esperaba, las autoridades separatistas anunciaron el triunfo de los referendos realizados en las regiones ucranianas controladas por Moscú para anexarlas a Rusia y ahora piden al Kremlin que oficialice la medida. Estados Unidos prepara nuevas sanciones por dichos referendos al tiempo que anuncia nueva ayuda militar para Ucrania. Y este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Aunque algunos países de América Latina han flexibilizado su legislación, son muchos los que aún la criminalizan y la estigmatizan. Este jueves se registraron marchas en varios países. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos con noticias del huracán Ian, que se degradó a categoría 3, según informó el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta, que había tocado tierra en el suroeste de Florida como categoría 4, ahora registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Ian, catalogada como una de las tormentas más poderosas jamás registradas en Estados Unidos, ha dejado a más de 1,5 millones de hogares sin el servicio eléctrico, siendo Fort Myers y Cape Coral los más afectados, con fuertes corrientes de aire e inundaciones. El gobernador Ron DeSantis sugirió que la marejada ciclónica había alcanzado su punto máximo, pero que probablemente infligiría daños en todo el estado. A medida que esta tormenta pase por su comunidad, entiendan que es una situación muy peligrosa. Van a tener líneas eléctricas caídas, van a tener la posibilidad de sufrir daños debido al agua estancada, el mal uso de los generadores. Por favor, tomen precauciones. Obviamente se acerca una tormenta feroz, muy peligrosa, muy amenazante. Sabemos que es un peligro para la vida, pero una vez que la tormenta se va, una vez que hay una calma aparente, todavía habrá muchos peligros por ahí. Antes de tocar tierra en Florida, Ian causó devastación en Cuba, causando la muerte de 2 personas y afectando el sistema eléctrico y dejando a oscuras a toda la isla. De acuerdo con medios de comunicación locales, el centro y el oriente del país han visto un avance en la reconexión del servicio de energía, mientras que la situación sigue siendo compleja en el occidente, donde la restauración será lenta. Cambiamos de tema. El gobierno de Nicaragua declaró este martes como persona no grata a la embajadora de la Unión Europea en el país. Una medida que se da como paso previo a la expulsión de la diplomática de la nación dirigida por Daniel Ortega. La decisión llega luego de que la semana pasada Bruselas instara a Ortega ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a restaurar la democracia. Por lo que representa. Y en Ucrania, las autoridades separatistas anunciaron el triunfo de los referendos de anexión a Rusia a pesar de las acusaciones de ilegitimidad por parte de la comunidad internacional y Ucrania. Se espera que el presidente Vladimir Putin anuncie la anexión oficial de los territorios en los próximos días. Con sonrisas, aplausos y abrazos de victoria, así celebraron los líderes de las zonas separatistas de Ucrania y la misma Rusia la victoria de los referendos de anexión. Ahora podemos decir totalmente razonablemente, el Donbass es Rusia, lo fue y lo será. Con apoyos entre el 87% y el 99% en las 4 zonas en las que se realizaron los referendos: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Ahora, el siguiente paso es unirse a Rusia, algo que los representantes de las zonas no han tardado en pedir. Estimado Vladimir Vladimirovich, le pido que considere la cuestión de que la República Popular de Lugansk pase a formar parte de Rusia. La legitimidad de estos referendos ha sido puesta en entredicho por Ucrania y sus aliados occidentales, ya que se producen en plena guerra. Pero a pesar de las críticas al proceso, los observadores internacionales que se desplazaron a la zona han dado validez a los referendos. Desde el punto de vista democrático, no tengo nada que decir en contra de este referendo. Mientras Kiev anunció que juzgará a los colaboradores ucranianos del referendo como traidores por secundar lo que tachan de fraude absoluto e injusticia. La participación es del 15 al 30% de los habitantes de la ciudad, y de ahí tomaron los resultados. Cualquier matemático diría que no es matemática, sino fantasía.
En las zonas de los referendos como Lugansk, muchos ciudadanos ven esperanza en la anexión a Rusia. Espero que haya paz y prosperidad. Espero que la gente no se mate. Estoy orgulloso de vivir en Rusia. Ahora se espera que el presidente Vladimir Putin anuncie la anexión de los territorios en los próximos días. Y ya ha advertido una cosa: cualquier intento de reconquista ucraniano será visto como un ataque a Rusia. Y un octavo paquete de sanciones contra Rusia propuso la Unión Europea a raíz de la invasión al territorio ucraniano. Este último paquete incluye restricciones comerciales más estrictas, más sanciones contra personalidades destacadas o allegadas al gobierno y un límite al precio del petróleo. Este octavo paquete es propuesto cuando Rusia ha respaldado los referendos de anexión en el este de Ucrania y hay indicios de sabotaje en la operación del Nord Stream 1 y 2. Es una respuesta a lo que la UE considera un intento ilegal de acaparar tierras y cambiar las fronteras internacionales. El miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso una nueva serie de sanciones contra Rusia. No aceptamos el falso referéndum ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer que el Kremlin pague por esta nueva escalada. Esto mantendrá los productos rusos fuera del mercado europeo y privará a Rusia de unos ingresos adicionales de 7.000 millones de euros. Bajo las nuevas restricciones comerciales, ciertas tecnologías de la Unión Europea que podrían ayudar a la maquinaria de guerra de Rusia ya no se exportarán. Y también habría prohibiciones adicionales para la prestación de servicios europeos. Las nuevas sanciones también proponen incluir en la lista negra a más personas y entidades rusas. Además, proporcionaría una base legal para un tope al precio del petróleo ruso. El G7, que incluye a Italia, Francia y Alemania, ya ha acordado en principio imponer un tope al precio al combustible para terceros países. Esto significa que los países participantes denegarán servicios occidentales, como los seguros, a los cargamentos de petróleo cuyo precio supere el límite. En mayo, la Unión Continental acordó dejar de importar el llamado oro negro ruso que llega por mar desde finales de este año. Pero a otros países como la India y China no se les ve la intención de parar de adquirir el petróleo ruso. También sabemos que algunos países en vías de desarrollo siguen necesitando algunos suministros de petróleo ruso, pero a precios bajos. Este tope del precio del petróleo ayudará a reducir los ingresos de Rusia por un lado y mantendrá estable el mercado mundial de la energía. La Unión Europea tardó 4 semanas en aprobar su última ronda de sanciones. Sus líderes tienen previsto debatir las últimas propuestas el viernes. Y es que las recientes fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico podrían tener consecuencias medioambientales graves. Así lo han indicado expertos, quienes dicen que podría tratarse de la mayor fuga de gas metano que haya sido registrada hasta la fecha. Dicho gas contribuye en el efecto invernadero, es decir, contribuye al calentamiento global. Esas pequeñas burbujas verdes que escapan de estas grandes tuberías están compuestas de gas natural, el 90% del cual es metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Se considera que es responsable de casi 1/3 del calentamiento global. Por lo tanto, estas fugas son una mala noticia, según la Asociación Medioambiental Los Amigos de la Tierra. El metano es un gas con un poder de calentamiento entre 84 y 87 veces superior al del CO2 en un periodo de 20 años. Y a lo largo de un siglo, su poder de calentamiento es unas 30 veces superior al del CO2. Es difícil decir cuánto metano liberarán estos gasoductos. Según los expertos, si el Nord Stream 2 contiene 300 millones de metros cúbicos de metano, solo una parte acabará en la atmósfera, ya que al entrar en contacto con el agua, el compuesto químico se oxida y se transforma en CO2. En función de la presión en los gasoductos, entre 180.000 y 270.000 toneladas podrían ser liberadas. Una cantidad importante, pero que en realidad solo representa alrededor del 1% de las emisiones anuales de metano. Si hay algo que estos sabotajes han puesto de manifiesto, es el riesgo de estas emisiones de metano. Han aumentado casi un 10% en la última década y el 22% de ellas proceden de la explotación de petróleo y gas. Y este miércoles Cisjordania vivió la jornada más violenta de lo que llevamos de 2022. Una redada israelí terminó con 4 muertos, algo que los israelíes han justificado alegando que la autoridad palestina no hace suficiente para frenar a las milicias de la zona. Alba Santana tiene los detalles.
Es una de las mayores escaladas de violencia que ha visto la zona en mucho tiempo. Todo ocurrió muy rápido. En medio de una redada israelí en Jenin se activó una bomba palestina y empezaron los tiroteos. Fuego cruzado que se saldó con la vida de 4 palestinos. Sonó una explosión, así que fui directamente al balcón y miré abajo. Me di cuenta de que esos vehículos pertenecían a las fuerzas especiales y atraparon a Abed Hassem. Abed Fatih Hazem fue uno de ellos, hermano del hombre que mató a tiros a 3 personas en Tel Aviv en abril. Ahora su padre, como muchos otros en la zona, enfrenta el entierro de su hijo. Lo que ha ocurrido hoy no ha sido una redada normal, no ha sido un intento de detener o matar a mi hijo, ha sido una verdadera batalla. Los comandos israelíes buscaban a 2 sospechosos por participar en ataques contra israelíes y de las víctimas, 3 pertenecían a las filas de Al-Aqsa y uno era un agente de la inteligencia de la autoridad palestina. Un episodio que se ha consagrado como la redada más violenta en lo que llevamos de 2022. Hoy hemos recibido 32 heridos en el hospital Ibn Sina, número que coincide con el día que recibimos más heridos el año pasado. Esto demuestra la magnitud del asalto. Algo que, una vez más, pasa factura sobre todo a la población civil palestina, aterrorizada tras el incidente. Como residente de Jenin no veo ninguna esperanza ni un futuro. La operación Rompeolas, que busca acabar con las milicias palestinas, ya se han cobrado la vida de al menos 70 palestinos. Y hoy 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Aunque algunos países de Latinoamérica han flexibilizado su legislación, son muchos los que aún lo prohíben. Más en el siguiente informe. Una lucha que se mantiene. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible. América Latina ha tenido importantes avances en cuanto a la legalización de la interrupción del embarazo. Sin embargo, aún genera debate. Creo que es un día muy importante, especialmente para nuestra región en la América Latina, donde justamente es una región donde no se tienen las mismas provisiones legales alrededor del acceso al aborto, ¿no? Y justamente frente a los avances que ha habido, especialmente durante los últimos años, pero que igualmente siguen existiendo retrocesos o intentos de retrocesos. América Latina tiene grandes contrastes en cuanto a la regularización del aborto. Recientemente, países como Colombia, Argentina y 7 de los 32 estados de México obtuvieron una flexibilización de la interrupción del embarazo. Pero hay otros estados donde el panorama es incierto. Países como Haití y El Salvador prohíben el aborto de manera absoluta. En este último, se castiga a las mujeres hasta con 50 años de cárcel y 12 al personal médico que realice la intervención. Por su parte, Honduras, además de prohibir el aborto, castiga incluso la anticoncepción oral de emergencia. En Perú, desde 1924, hace casi 100 años, la ley del aborto se mantiene intacta. Otros países como Venezuela y Nicaragua aún están muy lejos de llegar a un consenso, mientras Ecuador, Brasil, Paraguay y Bolivia permiten el procedimiento bajo ciertas causales. Lo que los estados tienen que cumplir independientemente de quién está al mando es con sus obligaciones internacionales frente a garantizar el servicio de aborto para todas las personas que lo necesiten, pues porque además justamente se trata de que no tiene que ver con que si estamos de acuerdo o no con el aborto, a nadie se le está obligando a que tengan aborto. Se trata que es un servicio de salud esencial que cualquier persona en edad reproductiva puede necesitar a lo largo de su vida. Aunque cada vez hay más acceso a la salud reproductiva en la región, es una lucha por la cual el movimiento feminista no se cansa de batallar. Y a los 59 años de edad murió el rapero estadounidense Coolio, una de las personalidades más importantes del hip hop durante la década de los 90. Según informó su manager, el artista falleció en la casa de uno de sus amigos en la ciudad de Los Ángeles, aunque no especificó cuál fue la causa. Coolio era reconocido por su éxito Gangsta Paradise y por el que obtuvo un premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de rap en solitario.
De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal